Ya que estás ahí hablando del tema de los símbolos, y yo sé que muchos de los que nos siguen ahora van a estar interesados en esta pregunta, estos símbolos diferentes, ¿cómo podemos? Porque yo creo que aquí, ¿no? Realmente es aquí donde nacen muchas disputas, desacuerdos. ¿Cómo hemos de interpretar los símbolos del libro de Apocalipsis? Nos habla sobre cómo interpretar el libro en general, pero estos símbolos, ¿cuáles serían tus pautas para ayudarnos a leerlas e interpretarlas? Bueno, es muy buena pregunta. Mira, yo diría que lo primero siendo fieles al propósito del autor en usar ese lenguaje. ¿Por qué Juan utiliza símbolos? Porque hay una forma de interpretar la Biblia que es muy atractiva, pero es muy peligrosa y es una forma que para mí es totalmente equivocada y que nos lleva por un camino del error, ¿no? Y es la forma en la que se espiritualizan los textos y se alegoriza eh, partes de la escritura de una forma muy aleatoria, ¿no? Yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que pone Hendrickson en el libro Más que Vencedores, que de hecho lo recomiendo mucho, y el comentario de Christine Macker también lo recomiendo muchísimo, y es la parábola del buen samaritano, por ejemplo, en Lucas 10, 30 y 37. Dice así, vamos a leerlo porque es un ejercicio interesante. Dice, respondiendo Jesús, dijo, a Jesús le preguntan, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Entonces Jesús le pregunta, esa es la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Responde Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y entonces Jesús dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el hombre dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esa es la parábola. Entonces, tú imagínate que yo tengo ahora media hora para preparar un sermón y hago la siguiente interpretación. Bueno, el hombre que desciende de Jerusalén claramente representa a Adán. Está claro, es la cabeza representativa de la humanidad y aquel ha dejado la ciudad celestial y desciende a la ciudad terrenal, la ciudad profana, pero ahora al dirigir sus deseos hacia la tierra, porque ha dejado a Dios, cae en manos de ladrones, que claramente los ladrones son Satanás, los ángeles perversos que le engañan, lo despojan de su gloria, y estos ladrones le despojan del vestido original de justicia, le golpean, lo dejan malherido, medio muerto, y encima muerto en sus delitos y pecados, en sus transgresiones, ¿no? Tenemos ahí al pobre hombre que está vendido en el camino. Y ahora pues pasa el sacerdote y el levita, que clarísimamente pues representan la ley y los sacrificios. Pero la ley y los sacrificios no pueden salvar al pecador porque son incapaces de ayudarlo. Pero entonces viene el buen samaritano, que a saber pues es Jesucristo, él viaja por el mismo camino, él ayuda al pecador, venda sus heridas, lo unge con aceite. El aceite, evidentemente aquí Jesús lo usa porque es el Espíritu Santo, y con vino. El vino claramente es la sangre de la pasión de Cristo en la cruz. Entonces el buen samaritano coloca al pobre hombre sobre su propia veste de carga, es decir, los méritos de justicia de Jesús, y lleva al pobre hombre hasta un mesón. El mesón está claro que es la iglesia. Claramente aquí no podríamos interpretarlo de otra manera. Es la iglesia, el mesón. El mesonero es el pastor Will de Almería. Y al día siguiente, el buen samaritano le entrega al mesonero 2 denarios, y los 2 denarios son la palabra y las ordenanzas. ¿Para qué? Para que por medio de las palabras y las ordenanzas, pues ese pecador pueda continuar adelante. Luego el buen samaritano se marcha, pero promete que va a volver más tarde y va a pagar toda la deuda, porque es Dios hecho hombre, ¿no? Bueno, si yo predico esto en cualquier iglesia, bueno, en cualquier iglesia no, pero en muchas iglesias podría arrancar muchos aplausos y decir amén. Porque de hecho yo no he dicho nada que no sea verdad. El problema es que ese texto no está hablando de eso. O sea, Jesús no tiene la intención con esa parábola de decir todo eso. Y yo le estoy dando un significado a esos símbolos, a esos personajes que no tienen. Entonces yo le estoy otorgando una interpretación alegórica y caprichosa a cada parte
para nuestra teoría. Estoy cogiendo algo y decir esto es esto porque yo quiero. Y si aplicamos ese método alegórico, espiritualizando los textos, no podemos entender ni la parábola del buen samaritano, ni Apocalipsis. Y lo peor es que nos quedamos sin lo que Dios quiere decir. Porque, mira, hermano, no solamente es importante lo que yo digo, sino es importante lo que yo quiero decir cuando digo lo que digo. Y eso es el trabajo de la hermenéutica. No solamente es importante entender qué es lo que está diciendo Pablo, sino qué es lo que él quiere decir con eso. Yo he escuchado, por ejemplo, sermones de Romanos capítulo 5 acerca del matrimonio y están bien, pero es que Pablo ahí no está hablando del matrimonio, está usando eso como ilustración para hablar de nuestra unión con, o sea, eh, nuestra unión con la ley, a no ser que muramos a la ley y vivamos para Cristo, y usa una ilustración acerca del matrimonio, ¿no? Entonces es importante pensar, bueno, ¿qué está queriendo decir el autor? ¿Por qué está usando esto? Porque si no nos perdemos y es un error querer explicar pues el camino en el sentido de la parábola del buen samaritano. ¿Qué es el camino? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el vino? ¿Qué es el mesón? ¿Y por qué es un error preguntarnos esto? Porque la Biblia no nos da respuesta, ni tampoco es el propósito de Jesús. Jesús está respondiendo a una pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Y claro, cada parte de esa parábola pues tiene su importancia, debemos considerar cuál es el propósito en el contexto, pero Jesús está respondiendo a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? No quiere dar una clase en forma de alegoría acerca del plan de redención. No es el propósito de Jesús. Entonces, la enseñanza de Jesús es que nuestro prójimo es todo aquel que el Señor nos ponga en el camino para hacerle bien. Y ahora, luego Jesús dice, haz tú lo mismo, ¿no? Yo creo que el propósito de Jesús es que el escriba se dé cuenta que él no hace eso, ni puede hacer eso, ni quiere hacer eso, por lo tanto, es un pecador que necesita a Cristo. Ahí está el Evangelio, claramente. Eso es la parábola del buen samaritano. Entonces, si yo me pierdo en los detalles y dejo de ver la imagen completa, acabo perdiendo lo que la palabra quiere decir, ¿no? Y de una manera semejante con los símbolos de Apocalipsis podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, la simbología, algo que se ha usado también bastante con el tema de las langostas, por ejemplo, por poner un ejemplo. En el capítulo 9 dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Bueno, hay una descripción de cómo son estas langostas. Entonces, hay gente que lee esto y dice, bueno, esto claramente es un helicóptero y esto se refiere a la guerra del Golfo cuando fueron tantos helicópteros ahí. Bueno, estamos tratando de ponerle significado a los detalles y la pregunta no es cuál es el sentido individual de los cabellos, los dientes, las corazas, porque la Biblia no dice eso, no nos da la respuesta. Y al fragmentar el símbolo, perdemos la unidad y perdemos lo que significa la imagen. Entonces, la pregunta debe ser, ¿qué significa la imagen vista desde su totalidad? ¿Qué son estas langostas? Porque a lo mejor los detalles sirven simplemente para enfatizar parte de lo que la imagen en totalidad dice. En este caso es el juicio pues, sobre la tierra, siendo una referencia también a las plagas del Éxodo en Egipto, ¿no? El mal, el juicio de Dios, todo eso, ¿no? Representado por esta imagen con detalles que profundizan la ferocidad de todo eso, ¿no? Entonces, si aplicamos esto a cada símbolo, las trompetas, las copas, el dragón, el milenio, las cadenas, eh, todo expresa una realidad que no, creo que es un error fragmentarla para tratar de explicar qué significa cada parte en particular, inventando el sentido de cada detalle. Y si no nos perdemos en los detalles, hermano, y entendemos el verdadero significado, pues los sellos, las trompetas, todas las imágenes, eh, vemos que no se refieren a sucesos específicos o detalles de la historia específicos, o tratar de averiguar de forma enigmática como si fuera un misterio que solamente unos pocos iluminados pueden entender. No se está refiriendo a eso, sino a principios que están operando durante toda la historia del mundo y especialmente la era de la Iglesia.
Y si lo vemos de esta manera, pues los símbolos se hacen mucho más claros. Apocalipsis se hace claro, la palabra cumple el propósito de nosotros. Tenemos que entender que vendrá persecución, que vendrá juicio, que hay ferocidad, que hay una violencia, eh, tanto por parte del enemigo como por parte de los juicios de Dios sobre los impíos que purifica el mundo. Todo eso está ahí. Y ahí la imagen de las langostas, haciendo una alusión también a Éxodo, pues cobra un sentido. Y todo lo que describe lo hace para enfatizar esa realidad, no para que estemos inventando cosas. Eso sería una norma. No sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente. Y a mí lo que me preocupa también, ¿no? A la hora de entregarnos una lectura alegórica y siempre buscar, ¿verdad? Cosas en el texto que no están en el texto, me preocupa como pastor porque esta forma de predicar conduce a las personas a depender más de la creatividad de su predicador, de su pastor, que de la propia escritura. Esto me preocupa porque poco a poco la autoridad en aquella iglesia deja de ser la escritura y pasa a ser, ¿no?, la imaginación, la fantasía del pastor. Y esto realmente para mí atenta contra sola escritura, que es la Biblia, esa suprema norma de fe y conducta. Así que como expositores bíblicos que somos, entendemos que predicamos al pueblo lo que encontramos en el texto, lo que está en el texto, ¿no? Y sobre todo cuando hablas de parábolas, sí, es muy importante ver la verdad central del pasaje. Por ejemplo, hablaste del buen samaritano. Agustín de Hipona, tristemente, bueno, un gran teólogo, un gigante y en muchas cosas, acertó y damos las gracias a Dios por su vida. Pero él, por ejemplo, con esta lectura alegórica, él interpretaba los 2 denarios como fe y arrepentimiento, claro, pero vale, eso que tú dijiste, ¿no? Comentaste, cuando tú hiciste esta exposición del Evangelio a partir de la parábola, dijiste, no has dicho nada incorrecto, no has dicho nada herético, pero el pasaje no tiene nada que ver con esto y ahí está el punto, ¿no? Así que aprecio, sí, yo creo que ha sido una excelente, buena palabra de consejo. Gracias y bueno.